Queridos hermanos, es siempre una alegría poder llegar hasta sus hogares con su programa Profundizando en la Fe a través de Televida, el canal de la familia y demás redes sociales. Pidamos nuevamente la luz, la gracia, el don de la sabiduría a nuestro Padre Dios, que envíe su Espíritu a mí y a ustedes también que están allá del otro lado de la pantalla. Y lo vamos a hacer por intercesión de María. Y vamos a decir: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y como siempre vamos a tener en este primer capítulo la profundización, la lectura y la reflexión sobre el Evangelio de este día. Está tomado de Lucas, estamos siguiendo al evangelista Lucas en esta secuencia. Lucas 14, 25, 33. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así quien de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla. No sea que si echa los cimientos y no puede acabar, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20,000? Si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo ustedes, el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. El Evangelio es siempre muy claro en todo lo que nos dice. Jesús hoy nos habla de dejar todo, dejar la familia, dejar muchas veces costumbres familiares que traemos en el mismo seminario. A veces uno trae algunas costumbres que es importante adaptarse a una nueva disciplina, formarse también para mantener una vida célibe, pero esto del discipulado no es solamente para nosotros, los que nos hemos consagrado de una manera más, podríamos decir, más total, más completa, sino que es para toda persona, para todo discípulo misionero, también para ti que estás casado y que también dejaste a tu padre y a tu madre y formaste una nueva familia, y en esa armonización de uno con el otro, tienen que dejar muchas cosas, porque ya la persona después de casada ya no puede seguir con las mismas costumbres, quizás reuniones con los amigos, las mismas salidas, el mismo manejo de la finanza, es otra cosa. Por eso cuando dos personas se casan, hay un mínimo de conocimiento, pero realmente se conocen cuando ya comienzan en la armonía, comienzan a formar esta familia, y que implica muchas renuncias, porque una decisión, una opción implica dejar muchas otras cosas. Igualmente pasa, y ustedes lo saben, cuando llega el hijo, cuando llega el primer hijo, también transforma el nido familiar, porque ahora ha llegado otro miembro de la familia que requiere atención, que requiere sacrificio, que requiere
cuidado, y todo eso pues va transformando el nido, el núcleo familiar, y eso es también cumplir con esta palabra que dice Jesús: el que no es capaz de dejar padre, de renunciar incluso a sí mismo para seguirme, no es digno de mí. Y es por eso que la vida cristiana es algo muy serio, y hay mucha gente que se casa o quizás incluso se mete a la vida religiosa, a la vida consagrada, sin pensar mucho. No, el Señor nos dice, hoy nos pone dos ejemplos: ¿quién que va a construir una casa, si tiene un poquito de inteligencia, de sabiduría, de prudencia, no se sienta primero a calcular los gastos que va a tener, los sacrificios, hace un plano, comienza a medir, a ver, tengo estas entradas, tengo estos ahorros, tengo estas posibilidades, esta gente me puede ayudar, tengo un amigo arquitecto, tengo un amigo ingeniero. Se sienta primero a calcular, a ver cómo va a construir esa casa, de dónde va a sacar los recursos y cómo va a llegar hasta el final. Siempre tiene que haber un mínimo, por supuesto, un mínimo de planeación, un mínimo de planificación de lo que vamos a hacer. Porque sería, dice Jesús, muy vergonzoso que uno comience y ponga 2 líneas de blog y luego dejan, pues no ha sido capaz de terminar, no ha sido capaz. Así también nuestra vida cristiana es una construcción, cada uno va construyendo. Jesús utiliza mucho esa figura, esa imagen de la construcción, no solo para referirse a cada uno en su relación con Él, sino también a la misma iglesia. La misma iglesia se considera como un gran templo, como una gran construcción, como un gran edificio. Un gran edificio. Conviene entonces que en el matrimonio no seamos ligeros, no seamos imprudentes. Hay gente que cree que casarse simplemente ya se enamoraron y ya se juntan y bueno, comienzan una familia. Pues al poco tiempo, cuando no hay principio, cuando no hay una estabilidad, cuando no hay, podríamos decir, cuando no se piensa también las consecuencias de una unión, la seriedad de una unión, pues así mismo también se destruye y terminan haciéndose daño a ellos mismos y haciéndole daño también a un hijo que puede venir de esa relación. En ese sentido es de alabar muchos jóvenes que primeramente son prudentes, saben consultar a su papá y a su mamá, saben medir también si con esa persona yo tengo, podríamos decir, la posibilidad, la capacidad de formar una familia, de vivir para siempre unido a esa persona, porque le acepto así como es, después de un tiempo de conocimiento, de trato, y lo mismo también en la parte profesional. Hay que entender a los jóvenes cuando dicen, no, eso es digno de alabar, yo me quiero primeramente preparar profesionalmente, o tener una casa, o ya tener la forma de cómo pagar un apartamento. Eso es ser honesto y ser responsable. También con los mismos hijos que van a tener, conviene que la pareja se siente y pueda también decir, mira, queremos tener 2 hijos, 3 hijos, y saber planificarse también, porque ese hijo tiene derecho, tiene una dignidad, tiene derecho a educación, tiene derecho también a vivir, a desarrollarse, a crecer en un lugar bien estructurado, un hogar que pueda ser la base para que se críe y se eduque sanamente. Ahora, lo que yo no puedo hacer es de manera me da la ganaria, porque también hay quien dispone incluso de muchos recursos y pueden, pero como tener un hijo significa un sacrificio, ¿verdad? Eso, lo de la renuncia a uno mismo. Hay muchos también que pudiendo tener más hijos, más de 2, más de 3, y ahí tenemos muchísimos ejemplos. En esto los hermanos catecúmenos, como le llamamos, nos dan ejemplo. Yo conozco familias que tienen naturalmente lo necesario y son familias hasta de 4 y 5 miembros y viven felices, viven felices. Es decir, que el problema no está en el número, lo otro, sino en saber también organizarse, en saber dialogar las cosas, en ponerse de acuerdo y cada uno de acuerdo a su capacidad, a su posibilidad, formar esta familia.
Lo mismo para nosotros, todo este tiempo que llevamos de formación en el seminario, las religiosas en los conventos, es un tiempo largo de preparación, porque me voy a consagrar al Señor y eso no es cualquier cosa, ni puedo llegar allí de cualquier modo. No es después de un largo proceso de formación humana, formación espiritual, formación académica, formación en lo pastoral, con las 4 dimensiones de la formación, formación en la vida comunitaria. El seminario en esto es una escuela. No es fácil convivir con 100 compañeros más, cada uno tiene su costumbre, tiene su forma, tiene su estilo, tiene su carácter, tiene su temperamento, tiene su historia familiar. Entonces armonizar todo eso, por eso el seminario es una verdadera escuela donde uno aprende a compartir, aprende a trabajar en equipo, aprende también a ser solidario, a servir y sobre todo también esta parte espiritual. Cada retiro es el encuentro con el Señor, el encuentro con Jesús. La prudencia, primeramente, calcular, porque seguir a Cristo no es cualquier cosa, sea en el matrimonio, sea en la vida consagrada. Vamos a hacer ahora, queridos hermanos, una pausa. Nos encontramos dentro de 1 minuto, 2 minutos, para continuar con nuestro programa. Queridos hermanos, en el capítulo anterior estuvimos viendo que en los misterios de la vida de Cristo se dan 3 elementos, 3 características. El primero es que todo en su vida es revelación, su silencio, su nacimiento, sus actitudes, sus gestos, sus curaciones, todo en Jesús es revelación. Por eso puede decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. También todo en Jesús es redención. Cada uno de sus acontecimientos vienen encaminados a redimir al hombre. Y finalmente todo en Jesús es recapitulación. Él es el nuevo Adán que recapitula toda esa historia anterior y nos lanza a nosotros también hacia un nuevo proyecto que culminará con su segunda venida, con su venida gloriosa. La primera venida fue en la carne, la segunda es venida en gloria. Y ahí ya entonces vendrá la recapitulación de toda la historia. Pero ya su misterio está caminando, es el cumplimiento del Antiguo Testamento y llegará a su culmen en la segunda venida, cuando venga en gloria con sus ángeles y sus santos, como nos dice el Evangelio. Hoy vamos a reflexionar otro tema, continuando esta hilazón, que son los misterios de la infancia y la vida oculta de Jesús. Los preparativos. La venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la primera alianza, como nos dice Hebreos 9:15. Todo lo hace converger hacia Cristo. Anuncia esta venida por boca de los profetas que se suceden en Israel. Además, despierta en el corazón de los paganos una espera aún confusa de esta venida. Todo en la vida de Cristo, este acontecimiento de su nacimiento, Dios lo preparó durante siglos, porque no es cualquier cosa, es la encarnación del Hijo mismo de Dios. Por eso, todo el Antiguo Testamento con sus patriarcas, sus profetas, sus reyes, sus jueces, sus sacerdotes, todas estas personas son figuras de Jesucristo, que es sacerdote, que es profeta, que es rey y es más que profeta, más que rey, porque es el Hijo de Dios. Pero en Él se cumplen todos esos elementos que fueron prefiguración de Él. Lo mismo también la alianza que fue ratificada con la sangre, en el Antiguo Testamento, con la sangre de aquel Cordero, que era figura también de Él, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
También podríamos decir el templo también era figura de Jesucristo, el verdadero templo de Dios, no ya edificado por manos humanas, sino construido por el mismo Dios. Él es el verdadero templo, Él es la piedra angular entonces también del gran templo del que nosotros por el bautismo vamos formando, por unirnos a Él sacramentalmente, formamos el gran templo que es la iglesia. Entonces, Dios prepara este acontecimiento y sobre todo con el anuncio profético. Pero no solamente preparó a Israel, también a los pueblos paganos lo preparó para recibir el anuncio del Evangelio. De ahí que diga San Pablo, cuando se cumplió el tiempo, cuando se cumplió el tiempo. Es importante tener muy en cuenta eso. Y de hecho la iglesia, Dios quiso que en la iglesia, en nuestra cultura occidental, se compone sobre todo de 3 ingredientes. ¿Cuáles son esos 3 ingredientes? La trascendencia del pueblo judío, el derecho romano, que en definitiva también va a pasar a lo que es el derecho canónico en la iglesia. La trascendencia del pueblo judío, el derecho romano, es el segundo elemento, y luego lo que trajo la vida cristiana, la filosofía griega. La filosofía griega, todo eso lo une, se une entonces en este elemento que ya conviene y se forma toda una cultura cristiana. Qué maravilloso entonces es el Señor. Y de hecho las rutas que siguió San Pablo eran las rutas del comercio. San Pablo, que fue el gran evangelizador, San Pablo no diseñó esa ruta, sino que siguió la ruta que ya estaba establecida, es decir, que hasta en eso Dios preparó, podríamos decir, la historia para que fuera anunciado el Evangelio. Por eso, ¿cómo no bendecir y alabar a Dios que preparó este acontecimiento con tanto amor, con tanta dedicación, con tanto tiempo, hasta llegar al nacimiento de Jesús? Algo que fue preparado, anunciado, prefigurado. Estamos viendo esto de los preparativos del nacimiento del Hijo de Dios, así como una madre se prepara para recibir a su hijo, no solamente porque va al médico, piensa en el nombre de ese hijo, luego ya cuando se está llegando el momento culminante de dar a luz, pues se piensa en tener una cunita, una habitación, qué sé yo, o sea, se prepara. Entonces, ¿cómo no va a preparar Dios mismo el nacimiento de su hijo, un acontecimiento tan grande? Por eso tantos siglos Dios fue educando a ese pueblo elegido del cual nació Jesús, y también preparó la humanidad misma para recibir el anuncio del Evangelio con la filosofía, con el derecho, con la trascendencia misma del pueblo judío que la cultura cristiana sintetiza. Bien, el precursor de la vida cristiana, el gran precursor de Jesús fue San Juan el Bautista, y por eso conviene que miremos a este hombre, porque él fue el último de los profetas y el más grande, dice Jesús, entre los nacidos de mujer. San Juan Bautista es el precursor inmediato del Señor, enviado para prepararle el camino, profeta del Altísimo. Sobrepasa a todos los profetas, de los que es el último, e inaugura el Evangelio. Desde el seno de su madre saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en ser el amigo del esposo, a quien señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Precediendo a Jesús con el espíritu y el poder de Elías, da testimonio de él mediante su predicación y su bautismo de conversión y finalmente con su martirio. Juan el Bautista entonces es el gran precursor, el último de los profetas, y por eso San Juan el Bautista tiene un puesto importantísimo en la liturgia. Junto con la Virgen María es el único santo que se le celebra el nacimiento. A otros santos no se le celebra el nacimiento, solo a él se le celebra el nacimiento, y a la Virgen María, y también se le celebra la muerte, su martirio, porque fue el profeta del Altísimo,
fue el que anunció a Jesús ahí ya a la víspera. A él se le consideró como el nuevo Elías. De él dijo Jesús, el más grande entre los nacidos de mujer. Él anunció a Jesús en el vientre de su madre. En el vientre de su madre. Qué grande fue esto, porque fue la señal que tuvo Isabel cuando se encontró con María para saber que estaba ante la presencia del Señor y decir, ¿cómo he merecido yo que venga hasta mí la madre de mi Señor? Luego sus propios discípulos se desprende de ellos y les indica, he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y sus discípulos ahora siguen a Jesús, porque Él dice, es preciso que yo disminuya, que Él crezca y yo disminuya. Qué grande fue la figura de Juan el Bautista. Luego también un hombre respetado, un hombre austero, un hombre que vivió en el desierto, en esta contemplación, llamando a la conversión de aquel pueblo, preparando el pueblo de Dios para recibir este gran acontecimiento de la llegada del Mesías. El mismo Herodes le tenía respeto. Por eso cuando embebido por el vino y cegado por la pasión, dice aquella palabra, aquella muchacha, pídeme lo que quieras. Cuando la muchacha, aconsejada por su madre, le pide la cabeza de Juan el Bautista, dice la palabra que el hombre se entristeció, pero ya como no quería dar el brazo a torcer, no quería quedar mal ante los convidados, que dijeran que es un poco hombre, que no tiene palabra, que es un miserable, entonces el hombre dio el paso a decapitar a este gran hombre de Dios. A este gran hombre de Dios. Lo mismo que pasa hoy, cuántos disolutos, cuánta gente corrupta por droga, por ambición de poder, por este orgullo, por esta vanidad de no quedar mal, le arrancan la vida a tanta gente buena, tanta gente humilde, tanta gente que denuncian las injusticias también como lo hizo Juan, Juan entonces, ese gran precursor, el que preparó ahí, podríamos decir a lo inmediato, fue como la preparación próxima. Jesús tuvo una preparación remota que fue todo el Antiguo Testamento, con sus instituciones, con toda su profecía, y una preparación próxima que fue la de este gran hombre, San Juan el Bautista. Queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa, por eso recordemos lo que hemos visto hoy, esta preparación, ¿verdad?, de Jesús primeramente, y luego recordemos también el Evangelio, todo lo que nos dice hoy para nuestra familia. No nos aboquemos a la loca, seamos prudentes. El Señor prepara sus cosas. Prepara tú también tu matrimonio, prepara tu decisión, discierne, consulta. Y pidamos al Señor que nos dé la gracia de vivir en Él, de tenerle como centro de nuestra vida. Que Dios Todopoderoso les bendiga, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.